A un hombre con un machete solo lo detiene otro hombre con un machete. A un tirador solo lo detiene una bala. Y a un dictador amparado por las armas solo lo detiene la amenaza de un arma mayor. Todas las instituciones mundiales han podido analizar, constatar y proclamar las pruebas de que Nicolás Maduro ha robado a todos los venezolanos las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Quienes lo han denunciado en aquel país han sido brutalmente reprimidos, ya hay más de 25 muertos y hay más de 7.000 heridos, que se suman a los cientos de casos de tortura y casi 8 millones de exiliados venezolanos por todo el mundo, que es uno de los mayores exilios de la historia reciente. Esta represión es un crimen de lesa humanidad que se suma al cierre de medios y ahora también de redes sociales. Para liberar a Venezuela de esta dictadura no hacen falta más papeles, es necesario neutralizar a los cargos militares que sostienen en la sombra a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro. Desde SALF se acabó la fiesta. En el Parlamento Europeo declaramos una urgente necesidad, la intervención estratégica militar que neutralice las fuerzas represivas del régimen y que promueva un levantamiento militar interno y controlado para restablecer el orden democrático que esta panda de tiranos le han quitado a los venezolanos. Solo así podremos poner fin a este ciclo de opresión y devolverle al pueblo venezolano su libertad, su futuro y su riqueza. Y así lo vamos a proclamar el próximo 28 de septiembre por las calles de todo el planeta. Venezolanos, hermanos, desde España y desde Europa, aguantad que vais a vencer. Ahora hablamos de salud mental en los jóvenes, con el pleno vacío. ¿Cómo se nota que los muertos no votan? Pero ¿cómo cojones no van a estar locos, depresivos o suicidas los jóvenes europeos? Si tienen sueños de basura porque les esclavizamos fiscalmente para mantener a la horda de parásitos que viven de ellos. ¿Cómo no van a estar así si con esos sueldos miserables no pueden ni siquiera alquilar en las capitales de provincia de Europa una habitación decente y acaban compartiendo con desconocidos en barrios donde los apuñalan antes de llegar a la parada del metro o les insultan manadas extranjeras por el simple hecho de ser homosexuales? Y ahora algunos hipócritas de corbata se preguntan por qué se suicidan, por qué se matan. Lo raro no es que lo hagan, lo raro es que no les suiciden a muchos de los responsables políticos por haber convertido sus vidas en un maldito infierno, sin perspectivas laborales, sin seguridad, sin casa, sin familia, sin hijos. La salud mental no es, como dicen algunos, una crisis silenciosa, como, en fin, repite incesantemente la Comisión Europea. Es un grito de desesperación. Así que tengan cuidado porque cuando no tengan miedo ni de perder la vida, empezarán a preguntarse por qué no se la arrebatan los responsables. Bien. Bueno, mi nombre es Alvise y quiero pedir permiso para poder crear una nueva religión llamada albinismo, en el que se me permita asesinar a 5.000 cristianos al año, en el que se me permita organizar unas elecciones olímpicas, unas olimpiadas, donde se burlen y se hagan mofas del cristianismo, como vimos en Francia, en donde pueda quemar 27 iglesias, como ha pasado en Francia el año pasado, o más de una decena de iglesias que han ardido ya en Francia, y en donde se me permita, por ejemplo, tratar a los homosexuales como si fueran enfermos, tratar a las mujeres como si fueran animales con menos derechos que un perro, o, por ejemplo, poder tapar con un paño negro a una niña de 8 años porque a lo mejor me cita sexualmente. Dirían ustedes que yo estoy loco y que no habría que tener la más mínima tolerancia con personas que defendieran esto. ¿Por qué tenemos que tener tolerancia con personas que atentan contra el Tratado de Lisboa y contra los derechos fundamentales de la Unión Europea? Sí a la libertad religiosa, sí a la libertad de credo, de pensamiento, a la libertad de expresión, pero no a costa de los derechos fundamentales de todos los europeos. Doña Serra, no sé de qué guindo se ha caído, porque aquí nadie ha defendido disparar a los inmigrantes. Si usted considera que todos los inmigrantes que tengan que acercarse, que se acerquen a las fronteras europeas, tienen que entrar, entonces ¿para qué queremos fronteras, señorita? Para eso hacemos una conga y que entren todos en líneas bailando para la Unión Europea. Es absurdo. ¿Es importante la frontera del este de Europa? Sí. También es importante la frontera del sur, y a mí como español me preocupa muchísimo la situación que mi país está sufriendo con Marruecos, con la extorsión de cayucos masivos a Canarias y al sur de España, con el robo masivo de minerales que planea ya Marruecos en el Monte Tropic, con el Parlamento de Marruecos diciendo que Ceuta, Melilla y Canarias son territorio marroquí, con los informes filtrados por los servicios de inteligencia que dicen que se planifica una invasión de Marruecos a Canarias antes de 2030, con la producción de más de 40.000 toneladas de hachís al año.
Marruecos es un grave problema para la frontera sur del Parlamento Europeo y Frontex no es ninguna organización criminal, como se dice aquí. Frontex es absolutamente necesario. Esperemos que la Unión Europea nos ayude a defender la frontera sur, que es igual de importante que la frontera este de la Unión. Muchas gracias. Thank you, sir. Sufrimiento de todas las mujeres que en algún momento de su vida han tenido que soportar esta violencia que hoy denunciamos aquí, pero he escuchado a mi compañera de país, Irene Montero, hablar del problema sistemático de la violencia de mujeres, cuando ella ha aprobado como ministra una ley que hasta el momento ha provocado el beneficio de 1.205 criminales sexuales, pedófilos y violadores entre ellos, y ha permitido la excarcelación en mi país de 121 criminales sexuales. La inmensísima mayoría, como entenderán ustedes, contra las mujeres. Por eso me gustaría preguntarle, ya que la Blue Card no ha sido posible, preguntarle a la señora Irene Montero si su política de reducción de mujeres maltratadas se basa en matarlas usted misma con sus políticas al liberar a dichos criminales o si es más bien regularizar a millones de africanos para que acaben ellos mismos con ellas. A ver si nos lo puede explicar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. ¿De verdad están ustedes criticando las redes sociales y hablando de bulos, de desinformación y de pluralismo mediático aquí en este Parlamento? Algunos de ellos estoy escuchando en el lado de la izquierda con autoridad moral. ¿Acaso nos han censurado aquí en esta misma Cámara estudios científicos sobre los efectos secundarios de las vacunas, con las que se hacía millonario, por cierto, el marido de la presidenta de la Comisión Europea y por lo que ha sido, por cierto, recientemente imputado por corrupción? Estudios científicos no de TikTok, como algunos se han reído por ahí, sino con muestra, con diseño, con revisión por pares, transparencia de datos, replicabilidad, ciencia pura, censurada en esta Cámara y censurada en Europa meramente por motivos políticos y económicos, mientras miles de afectados, por ejemplo en mi país, con trombos y con cánceres, son absolutamente ignorados. Y esto se puede decir aquí porque en toda otra red social, si lo dices, te censuran. O, aún peor, y es un tema que tendríamos que empezar a tratar, te desmonetizan. La desmonetización es otra forma de censura, contrario no solo a los derechos fundamentales de la Unión Europea, sino también a los derechos sobre comercio electrónico, y pese a ello, ni un solo diputado lo critica aquí jamás. ¿Acaso tampoco se han censurado aquí en Europa medios de comunicación legales únicamente por su origen, por el país de origen del medio de comunicación? ¿O cómo hablamos de países como España o Francia, donde se permiten duopolios masivos como el de Atresmedia y Mediaset o Boigis y Grupo Vivendi? Nosotros hemos conseguido casi 1 millón de votos en España y todavía no hemos sido entrevistados por ningún canal de televisión porque no hay libertad de expresión en mi país. Quizás por estas expresiones que verbalizo aquí es que solo se pueden encontrar en redes sociales y en ningún otro medio. Muchas gracias. Hola a todos, estoy aquí para confesarme ante las millones de personas que me leéis desde hace años, a los más de 800.000 españoles que me habéis votado y a los cientos de jueces, políticos, periodistas, medios y canales de televisión de este país. No voy a esperar a ningún juicio porque no necesito ningún juez. Soy culpable. Culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea más de la mitad. Culpable de ejercer legítima defensa contra el terrorismo fiscal del Estado. Y os estoy diciendo esto a la cara, no porque me sienta obligado, ni sea especial, porque no lo soy. Somos millones de trabajadores esclavizados a impuestos en este país y que a veces cobrar una actividad legal de quienes no hacen factura es muchas veces la única salida que le queda a los trabajadores españoles. Os estoy diciendo esto a la cara porque ya es hora de decir lo que pocos se atreven a decir en voz alta, y es que Hacienda es una mafia donde un inspector de Hacienda cobra más que un magistrado del Supremo y que este sistema criminal, amigos míos, está roto. Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios privados, repito, privados, sin factura, para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerme por mi actividad política, que es lo que prometí públicamente, porque me niego a que el Estado siga llevándose la mitad de lo mío y porque todo aquel que depende económicamente del poder se corrompe. Lo llevamos viendo décadas en partidos viejos y nuevos. Yo no me voy a esconder. Mientras muchos seguís aferrados a un sistema que os promete seguridad e ilusiones vacías, otros decimos en voz alta cómo hay jueces vendidos por comisiones ilegales, cómo todos son periodistas mercenarios que venden noticias falsas y cómo todos son políticos de toda ideología, que se gastan vuestro dinero en mansiones en Dominicana, en putas y en cocaína. Porque ya no hay ideología, ya no hay razón ni verdad. Solo importa quién está dentro del juego y manda y quiénes estamos fuera y nos obligan a obedecer. Por eso, al criminal que ha estafado a miles de personas, el gobierno le ha permitido huir a Dubái a cambio de decir que me regaló 100.000 euros.
Y por eso a los Puyol, a los José Bono y a todos los que nos roban cientos de millones de euros públicos desde hace décadas nunca les pasa nada. Y si les pasa, no os preocupéis, que ya aparece un juez para cometer justo el error necesario para que salgan siempre absueltos. Inmunidad eterna a la clase política. Yo soy hoy el acusado y me libraré como siempre, porque detrás de las calumnias y los mensajes entrecortados no hay nada más que una complementaria Hacienda. Recordadlo. Pero bueno, no nos equivoquemos. No soy yo quien está realmente en juicio. Lo que está en juicio es el sistema mismo. Este sistema que se aprovecha de vuestro miedo para condenaros a una vida de mierda, a un sueldo de mierda, a un alquiler de mierda y a una vida sin futuro. Porque los políticos son meros títeres. Yo mismo, como eurodiputado que soy un títere. Se supone que represento a más de 800.000 españoles y no decido nada. El Europarlamento ni siquiera legisla y tenemos casi 60.000 euros al mes. Cada ley, cada norma, cada regla está diseñada por gente que no hemos votado ni elegido nadie y que no trabajan para protegernos a nosotros, sino para proteger el poder de unos pocos lobbies que controlan toda Europa. Me llamarán los medios corruptos, manipuladores, etcétera, por una factura sin IVA. Pero díganme, ¿quién de ustedes no ha hecho concesiones, pequeños sacrificios de moral para llegar donde está? ¿He cobrado por mi trabajo sin factura? Sí. Es que esa es la verdad. Me niego a esconderme detrás de mentiras, promesas vacías y de la típica sonrisa falsa del político de turno. Pero la justicia en España es una ilusión, es un espejismo diseñado para que la gente crea que algún día podrán cambiar algo si votan al partido correcto. Por eso encarcelan a un anciano que defiende su casa como Pepe Lomas, por eso subsidian a ilegales que parasitan las ayudas sociales y por eso criminalizan a gente valiente como Desocupa, mientras protegen a los miles de ocupas que dejan en la calle a los que llevan años trabajando para pagar sus casas. Casas, por cierto, que empezaron a pagar en una época en la que al menos la gente alcanzaba a pagarse una, porque hoy eso es ya imposible. A mí, y lo voy a decir a las claras, me importa 3 cojones que la gente me vote o me deje de votar. Pero no voy a pasar por la política amordazado solo porque el sistema te quiera rico y obediente. Me niego. La independencia del sistema es precisamente lo que hará que consigamos acabar de una vez con este sistema corrupto. Nos vemos el domingo para el segundo sorteo de mi sueldo público en albisecumpliendo.com y os voy a pedir algo. Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis. Que se acabe la fiesta.